amén. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Yo escuché a la pastora que dijo, esta hora no fue que yo dije, ay, me sabe. Estaba por allá, no se crean, diciendo que diga, bueno, la dejamos para después. Porque sabemos que esta hora es la hora más dura, donde el sueño está creciendo más, estamos más cansados, donde muchos se están yendo. Y bueno, y uno dice, bueno, pero las que estamos aquí, las que quedamos, esa palabra es para nosotras, para las hermanas también, ¿verdad? Amén. Porque para la gloria de Dios, amén, mi hermana, te quedó muy bien esa danza. La hermana transmitió una energía, yo decía, ni yo te hubiese quedado aquí en el terreno. Sí, gloria a Dios por eso. Y como les decía, todo lo que se habló durante la noche, yo decía, wow, pareciera que nos hubiésemos conectado una con la otra. Cuando yo escuchaba antes que decía, no nos pusimos de acuerdo para hablar del tema. No era que yo dudaba de eso, ¿no? Sino que yo decía, bueno, pero ¿cómo hacen para hablar todo lo mismo? Pero es el Espíritu Santo definitivamente que le ministra a cada uno. Amén. Porque, por ejemplo, en mi casa yo soy mucho de qué hacer, ¿viste? No paro en todo el día, estoy haciendo muchas cosas. Y mientras yo hacía mi qué hacer en la casa, yo decía, ay, Espíritu Santo, háblame una palabra que nosotras realmente necesitemos. Y mientras yo lavaba los platos, parece mentira, así como uno escucha al pastor que le habla en el baño. Amén. Mientras yo lavaba los platos, el Señor me ministraba palabras y yo iba y anotaba para que no se me olvidara. Y así. Entonces quiero compartir este texto bíblico, pero primero les voy a decir que lo titulé así, a prueba de todo, Amén. la actitud mediante el proceso. Amén. Quiero citar este texto bíblico que dice en Juan 16:33, que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quién habla de esto? Estamos leyendo en este texto. El mismo Jesucristo. Cuando Él se reunía en esos momentos con los discípulos, Él ciertamente siempre vemos en la Biblia que habla de forma alegórica o hablaba en parábolas, ¿verdad? O sea, trataba de decir una cosa, pero lo hacía con otras palabras, como para hacerle entender a ellos el mensaje. Pero esta vez el Señor estaba siendo específico. Le decían, en el mundo se van a tener que enfrentar muchas cosas, pero quería transmitirles, pero confíen todos ustedes, porque ya yo he vencido. Amén. El Señor estaba diciendo a sus discípulos, se van a enfrentar a situaciones matrimoniales, sociales, problemas con los hijos, conducta, problemas con ustedes mismos de carácter, cualquier situación de la que podamos estar atravesando, cualquier nombre, cualquier himno de la que tú estés viviendo en este momento, porque yo estoy segura que desde el hermano que acaba de llegar hasta allá está mi hermana Liliana, todos y cada uno vivimos un proceso, pruebas a diario y siempre lo hemos tenido. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros, como somos cristianos, bueno, estoy hablando de gente que es de Dios, que ya venía con Cristo, pensamos que como cristianos no vamos a pasar estas cosas, no vamos a pasar procesos y pruebas. Pero mira cómo Jesús le hablaba a sus discípulos. Les estaba diciendo, en el mundo van a enfrentar muchas pruebas y muchas situaciones, pero confíen porque ya yo vencí. Amén. Y ustedes vencieron conmigo, porque nosotros somos más que vencedores. Entonces en ese momento que Él estaba diciendo todo esto, también nos estaba preparando a nosotros para estos momentos que nosotros íbamos a vivir. Porque ¿cuántos de nosotros hemos oído decir, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué vivo esta deslealtad? Deslealtad, ¿verdad? ¿Por qué vivo este problema con mi esposo? ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me dañaron? ¿Verdad? ¿Por qué cometieron abuso en contra de mí?
muchos hombres de la Biblia y mujeres vivieron situaciones y pruebas que aquí se pudo comprobar de que estaban hechos. Y podemos ver en cada uno de ellos una actitud. Amén. Si salieron corriendo o siguieron firmes allí con el Señor. Amén. Y vemos, por ejemplo, a un Abraham. Abraham años esperando esa promesa de Dios para ser padre junto a su esposa. Y un día sí, después de ser padre, el Señor le pide a su hija, a su único hijo. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? Amén. Aquí está, Señor. Amén. Aquí está el sacrificio. Amén. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Obediencia. Amén. Y eso nos cuesta, obviamente nos cuesta, pero fijémonos en la actitud de Abraham, obediencia. Él simplemente se dedicó a obedecer. ¿Y el Amén. Señor qué dijo? Detente allí. Solamente quería probarlo, ¿ves? Amén. He podido ver tu obediencia y lo vendí. Y vimos cuál fue el resultado. Pues el Señor proveyó cordero, ¿verdad? Que nos fue Amén. gracias a Dios. Moisés recibe un llamado para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Qué dura situación para Moisés. Tener que sacar a este pueblo, llevarlo al desierto y todo lo que vivió, pero tuvo que escuchar quejas. Sus propios hermanos se quejaban de él, de las situaciones que vivieron durante el desierto. Todas esas cosas que vivió Moisés, tuvo que ver cómo el pueblo de Dios se desvió en su adoración a Dios. Y aún así, Moisés, ¿qué decidió? Caminar con el pueblo rebelde. O sea, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Obedecer, Amén. estar pegaditos a Dios. Amén. Vemos a un Job, un hombre que pudiéramos decir que en la actualidad, un cristiano excepcional, un cristiano que diezma, ofrenda, que pudiéramos decir, wow, el mejor cristiano. Diezma, ofrenda, adora, alaba, se mantiene firme, llega temprano a los servicios, se congrega, está siempre, ¿me entienden? O sea, en las actividades todo. Excelente cristiano. Y tuvo que vivir las más duras pruebas, perder su familia, sus hijas, sus bienes, perder todo. ¿Y cuál fue la actitud siempre de Job? Siempre pegado al Señor, siempre allí pegadito a Dios. Amén. Aún su esposa, que lo más sagrado que uno puede tener al lado, que es su cónyuge, que es todo el apoyo, aún su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate. O sea, tuvo que enfrentar duras situaciones y siempre se mantuvo fiel. Amén. Y una palabra que resalto de él es que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínate, Amén. antes había Gloria a Dios. escuchado del Señor, pero ahora sus ojos estaban viendo al Señor. Amén. Porque en medio de la prueba y del proceso, conoció aún más de Dios. Amén. David enfrentó cuántas situaciones no enfrentó David. Con sus hijos rebeldes, querían matarlo. Saúl lo perseguía. Donde quiera que iba, donde quiera que estaba. Tuvo que vivir cuántas situaciones se tuvo que enfrentar David. ¿Y quién escribió Salmo 4:8? Que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Wow, ¿quién puede escribir algo como esto viviendo persecución? Si yo sé que a mi casa me van a buscar de noche para matarme, yo no duermo. Yo no descanso. Vivo un momento de agonía, un momento de angustia. Lloro, gimo, me arrodillo, me tiro, porque sé que ya me vienen a buscar para matarme. Y aún así, David, ¿cuál fue la actitud de David? Más de Dios, más pegado a Dios. Y así la paz que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos hace rato. Débora, Esther, mujeres valientes, guerreras. Débora, una mujer de fe. Y tuvo la bendición de aportar la liberación a su pueblo. Esther, quedando aún huérfana, fue de influencia para el reino de Dios.
aún así, con esos procesos de perder su madre, aún así, siempre se mantuvo fiel, pegada a Dios y aportando, como les acabo de decir, cosas para las cosas de Dios. Amén. Pedro, un hombre tosco al hablar, con un temperamento que pudiéramos decir variado. ¿Cuál fue la actitud de Pedro y de Judas? Negar a Dios. Ambos negaron a Dios, ¿cierto? Pero después, ¿cuál fue la diferencia entre ellos dos? Pedro se arrepintió, de todo corazón se arrepintió. Amén. Siguió a Cristo. Amén. No dijo, negué al Señor, metí la pata aquí, bueno, me voy, hago lo que hizo Judas, no. Pedro agarró, se arrepintió porque no estamos exentos de cometer errores. Amén. Pero su corazón, su actitud lo cambió todo. Amén. El arrepentimiento. Y en cambio Judas, ya sabemos cuál fue el destino de él. Vean la diferencia allí. ¿Cuál tiene que ser la diferencia entre Pedro y Judas? Así tiene que ser la de nosotros. Amén. Amén. Jesús vivió un proceso. Sí. Siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, también tuvo que vivir todos los procesos. Primero nace en un lugar que pudiéramos decir que por ser el rey no fue muy adecuado. Después crece, empieza su ministerio, estuvo con gente que, como quien dice, fue por ellos y ellos no le recibieron. Le hablaba a los discípulos y muchas veces no le entendían, se quedaban dormidos, no vigilaban, no oraban como él. Aun cuando él les hablaba y les decía cosas, ellos bostezando, por allá dormidos, como que no estuvieran atendiendo o entendiendo lo que el Señor les estaba hablando. Y aún así Jesús siempre se mantuvo pegado al Señor, se apartaba y oraba, se apartaba y adoraba, se apartaba y hablaba con el Señor e intimaba con Él. Porque, ¿qué les puedo decir? La actitud en medio de nuestro proceso tiene que ser lo que marque la diferencia. Yo escuchaba el testimonio de esta hermana cuando oró, de la hermana Gisela, cuando oró, predicó en aquella oportunidad. Yo creo que muchos de ustedes se ven de acuerdo cuando ella predicó de su testimonio con la niña de Priscila, que la operaron varias veces. Y ese día yo lloré allí sentadita, recuerdo que estaba sentada en la segunda fila, lloré como una niña en esa prédica de ella, porque me sentí identificada. Y no lloraba de tristeza, lloraba de decir, Señor, ¿cómo es tu fidelidad tan grande? Porque cuando yo tengo mi primer hijo, que es Pedro, apenas iba a cumplir un mes y le diagnosticaron una enfermedad. Y yo dije, ¿cómo es posible eso? ¿Tengo yo algo que ver allí? En medio de mi ignorancia y por ser tan jovencita. No, porque tenía una infección de orina, ¿viste? Yo pensaba que era porque yo no lo bañaba bien o no le hacía bien sus partes. El médico me dijo, no tiene nada que ver eso. Eso es algo congénito, o sea, él vino con esa situación, un problema en un riñón. Desde ese 5 de diciembre del 2008 hasta los 6 años de Pedro, duras pruebas me tocó vivir con él de 4 y más operaciones. Pero sobre todo, cuando él hacía un estudio que es por su pipí, le ponían una sonda y tenía que ser despierto, pero no podía ser dormido. Desde el primer mes hasta los 6 años era eso. Y la primera vez que yo entré a quirófano para que le hicieran ese estudio, yo vi que lo sostuvieron así, de un mesecito, lo sostuvieron fuerte porque él luchaba para que no le metieran la sonda. Y yo empecé a llorar con él. Y el doctor me dijo, mamá, si vas a llorar, te vas. Si vas a llorar, te sales. Porque necesito a alguien que me sostenga al niño y que esté fuerte aquí, porque necesitamos que él esté despierto. No puede ser dormido. Yo tuve que secar mis lágrimas y dije, Señor, ayúdame, porque no hay una cosa que duela más que un hijo. Yo creo que no hay una cosa que duela más que un hijo.
Y yo lloraba por dentro y sufría, pero decía, si el doctor me ve llorando, me va a sacar. Y obviamente, desde allí tuve que cada 6 meses vivir ese episodio con él. Y decía, wow, no puede ser. Y como decía María, de las que ya hablaron, me humillé al Señor, le hablaba, oraba, lo adoraba. Esa fue mi actitud. No fue de, no soporto esta prueba, ¿viste? No conocía de Dios, pero la primera vez le dije, Señor, tú sanas a mi hijo y yo te voy a servir para toda mi vida. Y ya yo voy a cumplir 16 años sirviéndole a Dios y no me he apartado una vez de Él. Como todo, he tenido mis errores, quizás fallas, pero nunca me he apartado del Señor, porque ese día le hice esa promesa a Dios. Y hasta ahora, gracias a Dios, no me he apartado de Él, pero en nombre de Dios no apartarme nunca, porque una promesa de Dios muy sagrada. Y en esos momentos yo decía, Dios mío, en medio de esta prueba quiero hacer algo, quiero servirte, quiero hacer algo. Y yo agarré a mi pastora y le dije, ¿cuándo vamos a salir a predicar? Y ella, bueno, con las hermanas, las intercesoras. Y es increíble, pero se lo digo para la gloria de Dios. Yo tenía 23 años y estaba en el grupo de intercesión y todas eran las señoras grandes de la iglesia. Y yo le dije, yo quiero estar en ese grupo. Y ellas me metieron. Era increíble porque todas eran grandes y yo era la única jovencita que debía estar en los jóvenes, pero estaba en la intercesión. Porque yo quería estar pegada a Dios, pegada. Y después que fuimos a predicar, nos fuimos al hospital. Estuve 1 año en el hospital y en las cárceles, mientras vivía el proceso con Pedro. Por un lado lloraba y por el otro lado me iba a predicar a los hospitales y veía enfermos, veía gente que esta semana le hablábamos y íbamos a la siguiente y el chico de esta cama no falleció. Wow. Y llorábamos, ¿viste? Porque ya habíamos vivido con él cosas, porque era toda la semana que nosotros lo visitábamos. Pero yo decía, yo tengo que hacer esto, porque es aquí, en esta prueba, en este proceso que yo he conocido a Dios. Y yo quería ir a hablarle a la gente de Dios. Eso era lo único que yo quería hacer. Y cuando iba a las cárceles también con esos hermanos, vivía situaciones, a veces lloraba y todo, porque eran cosas feas, y ellos mismos nos decían, bueno, ahora nos vamos, dejamos esas cargas aquí, que no son nuestras, pero tenemos que orar, y orar por ellos, más nada. Pero seguía viviendo mi proceso. Y así tuve muchos años viviendo el proceso, hasta que el Señor me dio la victoria. Después de 4 operaciones de Pedro, es que le dan el alta, le dicen, no, que está bien, porque a él le hicieron un trasplante de uretre, le hicieron a Pedro a los 6 años. Y Pedro ya va a cumplir 16 y hasta ahora los chequeos médicos han sido para hacer consultas de rutina, pero no porque yo desconfíe del milagro que Dios hizo en Pedro. Hizo un milagro en Pedro, lo sanó. Pedro es un niño, Dios lo guarde sano. No le da ni gripe, Dios lo guarde. Lo cubre en esta hora. Pero esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Que nosotras cuando estemos viviendo situaciones, bueno, de repente con nuestros esposos, a nivel económico, a nivel con los hijos rebeldes, ¿verdad? Porque muchas quizás luchan con hijos rebeldes que no quieren venir a la iglesia, otras luchan con maridos rebeldes que no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, otros con la suegra, otros con cómo se llame tu proceso. Dios quiere que tú estés pegadita ahí de Dios, que estés siempre orando, buscándole, intimando con Él, que tú le hables a tu proceso. ¿Cómo le hablamos a nuestro proceso? Yo soy más que vencedora. Yo he nacido para vencer. Yo le hablaba hacia mi proceso. Las hermanas de
yo me ponía a orar, a orar, y yo le hablaba ese proceso, tú no me vas a vencer, tú no me vas a matar, yo tengo un Dios más grande que tú. Y le hablaba a Satanás, Satanás, tu destino final es en el lago de fuego y azufre, pero el mío es a la diestra de Dios Padre. Amén. Yo le decía así, yo me paraba y yo le hablaba como que yo lo tenía de frente. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Dios me dio el poder, dice su palabra, que aún mayores cosas íbamos a hacer en Dios. Mayores cosas que aún que las que tú has hecho, Jesús, tú determinaste en tu palabra que la íbamos a vivir. Segunda de Corintios 4:9 dice, estamos atribulados en todo. ¿Cuántos hemos estado atribulados o estamos atribulados? Mas no angustiados. Estamos atribulados porque tenemos situaciones, tenemos muchas cosas. Vamos a poner algo sencillito como el alquiler. Llegó este mes, pestañamos, llegó el otro. ¿Cierto? Yo lo traigo porque esta tarde una persona me decía eso. ¡Wow! Ayer pagué el alquiler y ya mañana lo tengo que pagar otra vez. No hay qué hacer con esto. Y estamos atribulados ciertamente, pero dice, más no angustiados. Porque los que estamos aquí, como creemos en Dios y confiamos en Dios, no estamos angustiados. Porque ciertamente nos tenemos que ocupar del alquiler, ciertamente nos preocupa, pero decimos, Señor, yo confío que tú eres mi proveedor. Amén. Estamos en apuro, mas no desesperados. O sea, tenemos que hacer las cosas, tenemos que vivirlas, pero no estamos desesperados como quien no tiene a Cristo, no. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Wow, ¿qué voy a hacer? No sé. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Estamos derribados, pero no destruidos. Porque pasamos por muchas cosas y nos sentimos muchas veces que decaemos. Estamos allí atribulados y que wow, como que el mundo se nos desvaneció. Pero no estamos destruidos, amén. Porque somos los únicos, copien esto en su mente, somos los únicos, le hablo es al pueblo de Dios, que sabiendo que vamos a la guerra, ya tenemos la victoria. Amén. Somos los únicos. Que sabemos que aún cuando nos vamos a enfrentar a situaciones, ya el Señor nos da la victoria. Amén. Amén. Se me viene a la mente esto que el pastor Jim, muchos lo deben de recordar cuando dijo, ya ese proceso y esa prueba tiene una fecha de caducidad. Amén. Pero, ¿cuándo va a suceder eso? Dime, hermana, así, ustedes me preguntan a mí, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo voy a dejar de vivir este proceso? ¿Cuándo voy a dejar de vivir esta prueba? ¿Cuándo va? Bueno, cuando en vez de estar tristes, nos estemos alegres. Amén. Cuando en vez de estar enojados, estemos felices. Cuando en vez de dejar de orar, ponernos a orar. Amén. Intimar más con el Señor, leer la palabra. Amén. Obviamente viene mucho desánimo, ciertamente viene mucho desánimo, pero nosotros tenemos que vencer. Amén. Porque solamente allí está la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escribía yo aquí. Si aún te molestas por todo, si te quejas de todo y por todo, si desvías la adoración de Dios y si aún no dominas tu propio yo hoy te hablo y no te estoy hablando para enseñarte. Yo he tenido que aprender desde esta misma palabra que estoy hablando. Porque el año pasado, para mí, económicamente hablando, fue duro para mí, para mi familia. Pasaron cosas que muchos saben y otros no. Que se nos dañó el auto, no teníamos muchas cosas y ya había vivido la prueba de salud con Pedro, ya había vivido algunas situaciones con mi esposo, porque también tuve situaciones con mi esposo que en una temporada casi que nos separamos. Tuve que
vivir la situación económica, porque es que no estamos exentos de vivir situaciones. Y no es porque, bueno, ya viví lo de Pedro y estoy en Cristo, ya dejé de pasar pruebas, ¿no? Va a venir una y otra prueba, porque el Señor quiere sacar lo malo, como cuando trabaja con el oro, ¿verdad? Que lo funde a presión, lo lleva al fuego, a lo más rojo, a lo más caliente, y de allí saca la joya preciosa. Nosotros vamos a ponerle este anillo de oro, es de fantasía. Y se ve así lindo, ¿eh? A mí me gustó porque tiene ese brillatico, no sé si yo lo aprecio. Para Dios hacer esto hermoso así, nos tiene que pasar por el fuego. Y esas son las pruebas que vivimos. La situación con el esposo, con el hijo, económico, ¿cuántas más, Señor? ¿Cuántas más? Bueno, hasta que tú salgas aprobada. Siéntate ahí. Si no aprendí, porque ¿qué pasa en el colegio cuando uno sale mal en una prueba? Que estamos reprobados. Siéntate otra vez allí. Ven que te enseño. Acá está, ¿eh? Es así. Es así. Siéntate que te voy a enseñar de nuevo. Porque el Señor quiere sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí. Amén. Dios quiere sacar lo mejor. Así que ahorita lo que te puedo decir con esto es que aún cuando estés viviendo esta situación, esta prueba, agarra a una persona, aunque sea una. No sé cuántos vieron la película Cuarto de Guerra. ¿Vieron? Que esa señora grande tomó a una mujer que estaba viviendo una situación matrimonial fuerte con su esposo, que ya no lo aguantaba más, que ya se quería separar. Pero esa señora no luchó por su matrimonio y lo perdió, y después el hombre murió. Entonces ella siente que tenía que enseñarle a otra mujer a luchar y a pelear también en medio de su proceso. Entonces, en medio de tu proceso, agarra aunque sea una mujer, esté aquí en la iglesia o no esté, o se haya ido, o tu amiga, tu familiar, el que sea, agarra a esa persona, no importa lo que tú estés viviendo, porque a veces somos tan egoístas que decimos, yo estoy viviendo esta situación, ¿cómo yo le voy a ir a hablar a otra mujer si yo estoy padeciendo de esto? No importa, no importa. Agarra a esa mujer, a esa persona, háblale de Dios, aconséjale, hacer las cosas obviamente a la luz de la palabra. Así como esa mujer de Cuarto de Guerra, agarró a esa mujer, sí, yo sé, no aguantas a tu esposo, sí, yo sé cómo es él, yo sé, pero esto es lo que dice la palabra, esto es lo que tienes que hacer, tienes que pelear con esta. ¿Y qué hizo la mujer? Dio, iba, reprobaba y volvía, hasta que lo entendió todo, hizo su espacio, su cuarto de guerra, y empezó a pelear su batalla, y Dios le dio la victoria. Así te la va a dar a ti y me la va a dar a mí. ¿Amén? A todos nos va a dar la victoria, porque ya somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Finalizo con esto, y sé que es el momento duro de la vigilia, pero a eso vinimos. Yo me vine mentalizada, porque el año pasado yo me senté, recuerdo, justo allí donde puse mi colchón, me dio sueño y estaba más bostezando, estaba pendiente de mi proceso, lloraba, y yo recuerdo que yo volteé así para aquel lado, porque yo estaba cegada, era viviendo mi proceso, ¿viste? Y no me importaba más nadie, y yo volteé de allí para allá y vi a la pastora abrazando a Mariana. Y yo pensé dentro de mí, yo necesito ese abrazo. Y me puse a llorar. Y bajé mi cabeza y me puse a orar. Y de repente vino ella y me abrazó. Y me abrazó y sentí como que era mi mamá que me estaba abrazando. Porque el amor de una madre es tremendo. Yo sentí
maravilloso que es Dios. Y lloro y lloro de alegría porque yo digo, Dios mío, tú me has dado la victoria siempre. Me la diste con mi esposo, tengo 20 años con él, me la diste con él, se lo arrebaté al enemigo con la mano de Dios. Le arrebaté a mi hijo con la mano de Dios. Ahí está mi hijo. Dios lo bendiga porque es un niño muy noble, colaborador. Yo digo, wow, Dios mío, ¿cómo me bendeciste con mi hijo? Es tremendo hijo. Les digo con toda la humildad del mundo. Es un hijo maravilloso que Dios me dio. De solo escuchar esa noche, ese niño no pasa de hoy. Yo decía, ¿qué? ¿Qué no pasa de hoy? Y en su primera operación estuvo 6 horas en quirófano y yo lloraba agonizantemente. Decía, no puede ser, 6 horas ahí metido y nadie me dice nada. ¿Será que se murió? Sufría. Pero ese mismo día estaba mi papá allí, que fue el único que me fue a acompañar porque mi mamá no viajó. Y yo, ya va papá, yo lo que quiero es orar. Porque él hablaba y yo quiero orar. Quiero adorar a Dios, no quiero hacer más nada. Eso es lo que quiero hacer. Y me pegué más a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Más de Dios, más oración, más intimar con el Señor. No es que no quiero hacer esto, no quiero orar, no quiero hablarle a nadie, porque viste, uno se encierra, no compartes tu proceso muchas veces, te encierras y eso no te ayuda. Pero en cambio cuando tú buscas al Señor te da la salida, te dice, por ahí es, ve porque ya yo peleé por ti, ya yo te di la victoria, ahora tú tienes las herramientas, ven. Amén. Entonces, esa música que está sonando, yo la canto siempre en mi casa. Cuando se viene algo por ahí, yo agarro y la pongo a todo volumen en mi casa. Y yo digo, Dios mío, wow, cuando el pueblo de Israel venía perseguido por los egipcios. Wow, es tremendo. Se ven enfrentados al mar y detrás viene el enemigo. ¿Qué hago? Clamar a Dios. Y eso es lo que dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermana, no sientas temor, que detrás viene el faraón y del otro lado tú vas a cantar y allí tú vas a entonar el himno de victoria y del otro, amén, gloria.